Levítico 10, del 1 al 3. Repito, Levítico 10, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos a orar. Amoroso Padre, estamos a punto de seguir estudiando tu palabra. Úngeme con tu carbón encendido del cielo para que este mensaje primeramente sea para mí. Tú sabes que esta semana me he preparado para este momento. Y este mensaje yo lo he entendido, lo he hecho personal. Pero ahora lo quiero compartir con mi iglesia para que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. La historia de Nadab y Abiú es una historia muy interesante, pero antes yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen este libro? No sé si la cámara lo está enfocando. Este libro que usted está viendo aquí es el matinal de adultos. Este año yo me propuse, hice un pacto con Dios y le dije: Señor, este año yo quiero acercarme más a ti. Este año quiero conocerte más. Este año quiero cambiar todas esas cosas malas que hay en mi vida, esas tendencias pecaminosas que yo tengo, y quiero acercarme más a ti. E hice el compromiso con Dios, adquirí mi matinal y, a diferencia de otros años de mi vida, cuando leo el matinal, al final de este matinal hay algo que tal vez usted y yo en algún momento hemos iniciado, pero por alguna razón no lo terminamos. Tal vez a usted también le pasaba que llegaba hasta Génesis 2 y de ahí no avanzaba. Aquí al final de esta matutina dice: guía para el año bíblico en orden bíblico. Además de decirle a Dios que yo quería este año acercarme más a Él, yo le pedí que Él me ayudara a pasar más tiempo con Él. Y tengo 3 meses pasando todos los días con el Señor, y el Señor se ha manifestado, hermanos, en mi vida. El tiempo no nos da para poder platicarles cómo el Señor se manifiesta cuando uno como pecador se acerca ante el Señor con humildad y le pide que cambie el carácter, que cambie tu vida. Hermanos, todos deberíamos de leer el año bíblico. Si usted no lo ha hecho, no importa, aún está a tiempo. Hoy empezamos Josué del 1 al 4, una historia tremenda de Josué. Este personaje que Dios dejó encargado después de que Moisés muere. Pero no me quiero extender esto. La invitación es que usted pueda leer el año bíblico. Está aquí. Hágalo, dedique tiempo. Yo sé que a veces nos da flojera. Pero si uno dedica tiempo a leer la palabra, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y precisamente leyendo el año bíblico, es que yo me encuentro con esta historia maravillosamente impresionante de Nadab y Abiú. En hebreo, la palabra fuego extraño que leímos hace un momento es sará. Fuego extraño o fuego extranjero. Se dice que después de Moisés y Aarón, nadie tenía más posibilidades y probabilidades de ser honrado que Nadab y Abiú. Nada más y nada menos porque eran hijos del sacerdote.
Eran hijos del sacerdote elegido por Dios de una manera muy especial. Los hijos de Aarón jugaban un papel muy importante en el pueblo de Israel, en el desierto. Y eran venerados por eso. Tenían un papel muy, muy especial. Pero dice la historia que mientras el pueblo estaba adorando, mientras el pueblo estaba en comunión con Dios, estas dos personas entran sin permiso al templo, en ese momento, al tabernáculo, a quemar incienso. Y hay tres características importantes que podemos tomar en cuenta de qué es lo que ocurrió para que, como dice en el versículo número 2 de Levíticos 10, y salió fuego del Señor de Jehová, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Número uno, no era el momento indicado. Dios tenía reglas, Dios tenía normas, Dios tenía momentos, pero a estos dos se les ocurre entrar en ese momento a quemar incienso al tabernáculo. ¿Por qué? O sea, estaba estrictamente prohibido ingresar al tabernáculo sin el permiso adecuado, sin el tiempo adecuado. ¿Cuándo y cómo ingresar al tabernáculo? Había reglas y leyes específicas que Dios había dejado. Pero además de eso, además de que entraron sin permiso, entraron en un momento en el que no debían entrar, entraron los dos juntos al tabernáculo. Una decisión que tomaron ellos dos de una manera pasajera, de una manera ligera. Tal vez entre ellos platicando dijeron, oye, pues vamos a quemar algo allá adentro. Sin saber que ellos tenían una ley y tenían una responsabilidad muy especial. Pero entraron juntos y quemaron fuego que no se había tomado del altar. Ese fuego que Dios había puesto en el altar, que no había sido encendido con mano humana. Era fuego de Dios. Pero estas dos personas, Nadab y Abiú, entran sin permiso, en el momento no indicado y con fuego extraño, e ingresan al tabernáculo. Por lo tanto, ofrecieron fuego extraño. Los hijos de Aarón tenían un prestigio, como ya les dije, porque eran hijos del sacerdote. Pero tenemos que recordar algo: la santidad no se hereda. Tú y tus hijos pueden venir a la iglesia todos los sábados, pueden venir los miércoles o pueden venir los viernes. Pero esa santidad que tal vez como padre tú puedes tener, no se la vas a heredar a tus hijos. Tus hijos les puedes compartir el mensaje de Dios e inculcarles venir a la iglesia, guardar los mandamientos. Pero esa santidad que como individuos tenemos de manera personal no se puede heredar, no se hereda. En estos me santificaré, en estos que buscan al Señor. Pero ellos no tomaron fuego del holocausto, ese fuego que Dios había encendido. Por lo tanto, como lo dijimos, ofrecieron fuego extraño. Y yo puedo venir a adorar, puedo venir a la iglesia y puedo dar mis diezmos, dar mis ofrendas y alabar a mi Dios de la manera en como aparentemente yo pienso que es. Pero si no es como Dios lo pide, si no es en el momento que Él lo pide, si no es en la forma que Él lo pide, Dios no acepta tu adoración. Porque Dios es un Dios de normas, Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios tan sabio que nos dijo la manera en cómo deberíamos adorar. Las reglas las pone Él, no nosotros. El problema es que a veces nosotros ponemos las reglas. Y ese es el error que cometemos siempre. Olvidamos las reglas que Dios puso y nosotros queremos anteponer nuestras reglas. Pero saben, el papel de los padres sobre los hijos es muy importante. Muy, muy importante. Y si sus hijos no están en la iglesia, tal vez no es algo que usted haya hecho mal. Porque todos los hijos tienen derecho a decir o a decidir qué camino quieren tomar, pero es importante que usted los encamine en esa vía tan especial también, que es la vía de la cruz de Jesús, la espiritualidad, esa que ya dijimos que no se hereda, pero que se comparte, y que de esa manera, como cristianos, podemos acceder al Padre.
Patriarcas y Profetas, capítulo 24, 424, página 424 dice: en su juventud Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. ¿Sus propias qué? Aarón, el sacerdote del pueblo de Israel, había permitido que los hijos siguieran sus propias inclinaciones. Sigue diciendo: los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. ¡Qué tremendo! Aarón, el sacerdote elegido por Dios, no había podido guiar a sus hijos de tal manera que ese puesto que ellos tenían no había sido un parteaguas en su vida. Por eso salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. La importancia de educar a los hijos, muy pero muy importante. Y fíjense que hablando de hijos, hubo un hombre conforme al corazón de Dios. No sé si usted sabe de quién estoy hablando. La Biblia lo menciona. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjese, buscó construir el templo de Dios, el templo de Jehová. Guió al pueblo, pero en su humanidad pecó. Y si nos vamos a la ley, él cometió 3 faltas, porque codició a la mujer de su prójimo, mandó a la guerra al esposo de ella, lo mandó al frente para que lo mataran, y lo mataron, y además adulteró. Un hombre conforme al corazón de Dios hizo eso. Es que Dios mira lo que el hombre no logra ver. Dios ve el corazón, Dios ve lo que hay en tu mente, en el fondo de tu corazón, en tus pensamientos más recónditos de tu mente. Dios sabe lo que hay ahí. Dios sabe lo que hay en mí. Lucas 12:7, Él conoce los cabellos de vuestra cabeza, están todos contados. No podemos escondernos del Señor. Él nos conoce mejor que nadie. Y es que siempre se ha tratado de Él, siempre se ha tratado de Dios, no se trata de mí. Vivimos dando gloria a Dios, fuimos creados para dar gloria a Dios, no para adorar otras cosas, no para invertir el tiempo en otras cosas. Se trata de Él, se trata de Dios. Pero yo necesito apartar tiempo. Y Nadab y Abiú olvidaron eso. Olvidaron que eran hijos de Dios, que habían sido investidos como sacerdotes, que su padre era un sacerdote. Habían olvidado eso. Habían olvidado que Dios tiene reglas. Y a pesar de que habían nacido en un lugar cristiano, y voy a hacer este paralelismo para mi iglesia de calle 14, voy a hacer este paralelismo. A pesar de que habían nacido en un lugar cristiano, habían ido al colegio de la iglesia que está aquí enfrente, habían ido al colegio Francisco y Madero, habían ido a los clubes de aventureros, a clubes corales, habían ido a los conquistadores de mi iglesia, habían ido a guías, participaban en las actividades de la iglesia, pero ofrecieron fuego extraño. Y entraron los dos con permiso de quién o de qué, por qué, si no era el momento para entrar ante la presencia de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová, dice la palabra. Levítico 10, del 8 al 11. ¿Cómo fue que Aarón y sus hijos fueron investidos? Lo vamos a leer en un momento más, pero hay algo más que cabe mencionar, porque después de los primeros versículos de Levítico 8, de 10, del 8 al 11, hay otra característica importante, y eso tiene que ver también un poco en el por qué entraron en un momento en que no debían entrar al templo. Levítico 10, 8 al 11, búsquelo, le espero a que lo pueda buscar. Levítico 10, 8 al 11.
Dice así: Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión. Estos dos personajes, Nadab y Abiú, se habían emborrachado. Oiga, además de que habían entrado los dos juntos en un momento en que no debían entrar, de que habían llevado su propio fuego, además de eso entraron borrachos al templo del Señor. Por eso el Señor los destruyó. Dice así: no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo sano y lo profano, entre lo inmundo y lo impuro, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por Moisés. ¿Se da cuenta? Ahora usted entiende por qué Nadab y Abiú Dios los mató con su fuego viviente. Hermanos, esto lo que yo he estado leyendo estos 3 meses en la Biblia son estas historias. Son estas historias que me invitan a cambiar mi forma de pensar. Son esas historias que me invitan a acercarme día a día con Jesús, porque vivimos para Él. Fuimos creados para adorarlo, no para adorar otras cosas. Se trata de Él, se trata del Señor. Pero si yo vengo ante el Señor de esta manera, Él no me puede bendecir. Él no puede estar conmigo. En los que a mí se acercan me santificaré, dice Dios. Tú y yo debemos vivir día con día dando la honra y gloria a nuestro Dios. Tú y yo hemos sido creados para adorar. No hay otra forma. Hemos sido creados para adorar. Pero Nadab y Abiú habían sido elegidos por Dios. Ellos habían tenido un momento especial en que habían sido elegidos dentro de todas las tribus de Israel para jugar un papel fundamental en esos 40 años que estuvieron en el desierto. Éxodo 28:1, vamos a buscarlo. Éxodo 28:1, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era el papel que desempeñó Nadab y Abiú en la historia del pueblo de Israel? Éxodo 28:1. Entonces harás que se acerquen a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, diciéndole a Moisés, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Hermanos, amigos que nos están viendo, quienes están aquí en la iglesia, Nadab y Abiú habían sido elegidos por Dios para que sirvieran en el templo, un grado tan elevado como el que tenían ellos. Pero murieron porque desobedecieron a Dios. Éxodo 29:29 sigue diciendo: y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Sabes, tú y yo hemos conocido al Señor, pero día con día seguimos pecando. No podemos evitar pecar, pero podemos ponernos en las manos de nuestro Dios. Sin embargo, nos comportamos como en el pueblo de Israel en el desierto. Sí, así nos comportamos. Muchas veces nos comportamos de esa manera. Hay quienes creen, hay adventistas del séptimo día que creen que por el hecho de ser adventistas, de venir el sábado a la iglesia, de venir los viernes y los miércoles, son salvos. Eso es cierto. Hay personas que creen así. El pueblo de Israel pensaba que por ser el pueblo elegido, pues si era un pueblo escogido por Dios, lo sabemos. Pero en el año que yo he estado leyendo, yo me he dado cuenta de tantas cosas que hacía el pueblo elegido por Dios. Cuando Moisés subió a que Dios le diera las leyes, las tablas de la ley,
Ese pueblo que Dios había sacado de Egipto, que había abierto el Mar Rojo, que había mandado las 10 plagas, que los había protegido en el desierto, hicieron un becerro de oro, hermanos. Ese pueblo elegido. Cuando fueron los espías a ver la tierra y que regresaron, la tierra se tragó a más de 100 personas porque estaban haciendo idolatría, el pueblo de Dios. Pero creemos que porque guardamos la ley, somos salvos. Y no es así. La salvación se logra cuando uno tiene cercanía con Dios. La santificación, eso que tú y yo necesitamos, la santificación únicamente es cuando pasamos tiempo con Dios. No puede haber santificación sin pasar tiempo con Dios. No voy a cambiar mis tendencias pecaminosas si yo nada más vengo los sábados aquí a escuchar un tema, si voy en la tarde a escuchar otro tema, o si vengo el viernes o lo estoy viendo. Eso no me cambia, eso no me santifica. Me ayuda, claro, aporta algo a mi vida. Pero un cambio radical, un cambio interno, es la palabra de Dios, hermanos. Es esto que me va a hacer cambiar. Y esta semana en la lección de escuela sabática leímos lo siguiente. Yo no sé si usted lo subrayó, pero yo lo subrayé. Esto fue el día de ayer, día jueves. Si usted lo leyó, va a saber de qué estoy hablando. Hay 3 puntos que nos ofreció la lección de escuela sabática. Estudiar la Biblia de forma, a veces, cuando me acuerdo, cuando me da la gana. No. Regular. De forma regular. ¿Por qué? Porque si yo estudio la palabra de Dios de forma regular, abajo viene la respuesta. Para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. No puedo desarrollar un carácter como el de Cristo si yo no dedico tiempo a estudiar la palabra de Dios, hermanos de mi iglesia de calle 14. No puedo desarrollar una santificación diaria si no dedico tiempo. Pero sí tengo tiempo para otras cosas. Tengo tiempo para estar en este aparato. Horas y horas podemos pasar en este aparato. Horas y horas podemos pasar en Netflix. Horas y horas podemos pasar platicando con amistades. Pero ¿cuántas horas pasamos con esto? ¿Cuántas horas? Y en estos 3 meses de año bíblico es lo que yo he aprendido. Y es lo que yo quiero comunicarles y quiero que podamos entender. Que pasar tiempo con Dios va a hacer que ese proceso de santificación se pueda lograr. Pero Dios no nos obliga. Dios no obliga a nadie. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero ¿cómo venimos ante su presencia? ¿Cómo nos presentamos? No solamente cuando venimos a la iglesia, cuando estás orando, tu día a día, ¿cómo te estás presentando ante el Señor? ¿Te estás presentando como Nadab y Abiú? ¿De manera irresponsable? ¿De manera irrespetuosa? ¿Con prepotencia tal vez? ¿Con pecados ocultos? ¿Con tendencias? ¿Con pecados acariciados? ¿Así me estoy presentando yo ante el Señor? Hermanos, esta semana preparando este tema, yo le decía, Señor, ayúdame a dar este tema. Yo necesito hacer cambios en mi vida. Y los he estado logrando, he estado oyendo la palabra de Dios a través del estudio diario. Y hay cosas en mi vida los cuales yo lucho y que tú también luchas. Pero que Dios en estos 3 meses, no es broma, hermanos, se los prometo, en estos 3 meses Dios ha ido cambiando y la gloria es para Él. No es para mí, la gloria es para Él. Porque pasar tiempo con Dios te lleva a la santificación. Y alabo el nombre de Dios porque es misericordioso, si no ya muchos de nosotros hubiéramos muerto. Pero Dios es misericordioso, hermanos. Dios tiene misericordia de mí. Dios tiene misericordia de usted.
Y por eso hay que alabar su santo nombre. Por ello es importante el proceso de santificación, porque nosotros podemos hacer lo posible, pero Dios hace lo imposible. ¿Con qué estás luchando? ¿Pornografía? ¿Codicia? ¿Alcohol? ¿Drogas? ¿Adulterio? Todo eso lo puede borrar el Señor de tu vida. Todo eso lo puede quitar, pero solamente tienes que pasar tiempo con el Señor. Si no pasas tiempo con Dios, tu vida va a seguir siendo tal vez miserable. Tu vida no va a tener ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que solamente Dios te puede dar. Necesitamos pasar tiempo con Dios. En estos me santificaré, en quienes permiten que Dios moldee ese carácter pecaminoso que tenemos. Porque no puede haber comunión con Dios y con el pecado. No puede ser así. No puede haber comunión con Dios y con el pecado. Tenemos que lidiar con las cosas de este mundo. Vivimos en la era de la tecnología, pero las tentaciones siempre han existido. Los antediluvianos tenían sus tendencias y por eso Dios les dio 120 años para que se arrepintieran y solo 8 entraron en el arca. Eso, yo no sé si usted se analiza esto. Solo 8 entraron, hermanos, 8. Y no es que Dios iba a hacer otro barco y los iba a meter. No, la gracia de Dios iba a estar con ellos. Pero dijeron, aquí nunca ha llovido. Aquí no llueve. Dice el espíritu de profecía de que cuando empezaron a ver las primeras nubes, que aparecían y las primeras gotas, apenas empezaron a tener miedo. Pero tuvieron 120 años. 120 años para arrepentirse y no lo hicieron. Es común que celebremos los cumpleaños. Es una fecha importante para cada uno cuando alguien cumple años. Y es algo que hay felicidad en nosotros cuando hay un cumpleaños, porque celebras un año más de vida. Pero también hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador acepta, cuando alguien que está luchando con esas tendencias pecaminosas se rinde ante el Señor y dice, ayúdame con esto, yo no puedo con esto. Hay gozo en el cielo. Vivimos en Cristo, en Él, por Él y para Él. Para así poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para poder lograr ese proceso de santificación y poder decir, Jehová, Cristo vive, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, yo necesito pasar tiempo con el Señor. En estos me santificaré, en los íntegros de corazón. ¿Cómo? Buscando a Dios, leyendo su palabra, vivir de tal manera que agrademos a Dios diariamente. Que tengamos en mente que Dios desea lo mejor de nosotros, pero necesitamos rendirnos ante el Señor. Pero Nadab y Abiú olvidaron los principios que Dios les había dado. Muchas veces nosotros también nos olvidamos. Queremos hacer lo que nosotros queremos, no que lo que Dios quiere que hagamos. Y entraron al tabernáculo y ofrecieron fuego extraño que Dios no les dio y murieron quemados. Esta historia nos hace ver que en ese episodio de la historia fue mostrada la imperfección del sacerdocio, porque no honraron a Dios. Pero saben, el Señor nos llama. El Señor nos llama a ser sacerdotes. El Señor nos llama a administrar los bienes que Él nos ha dado. Nos llama también a ser parte de una iglesia que tiene un mensaje especial y nos invita a ser sacerdotes. Pero además de eso nos ponen ministerios. Nos ponen ministerios de jóvenes, nos ponen ministerios de música, nos ponen ministerios de cualquier otro departamento en la iglesia. ¿Para qué? Para desarrollar nuestros talentos. Pero muchas veces no honramos a Dios en esos ministerios en los cuales Él nos ha puesto. Necesitamos el proceso de santificación. Nadab y Abiú entraron al tabernáculo con sus vestiduras impuras, incluso borrachos, ya lo leímos, entraron borrachos al templo. Y Dios nos prueba a nosotros también, ¿cómo? De diferentes maneras.
este viernes, te dice tu jefe o tu jefa, vamos a hacer una actividad a las 5. Y tú sabes que a las 5 el sol ya se puso. Es que es importante que te quedes. Y hay quienes se quedan. Si usted lo ha hecho, tal vez recordará lo que le estoy contando. Y se quedan. Ahora, ayer mi jefa me mandó un mensaje y me dice, oye, hay un programa, hay una apertura de un programa el día de hoy. Mi jefa ya sabe que yo guardo el sábado, pero me lo dice como tal vez para probar un poco si apoyo o no. Y inmediatamente dije, Señor, yo le voy a contestar y tú haz lo demás. Y le dije, sí, no te preocupes, yo voy a dejar a alguien encargado para que tome la responsabilidad que yo debía tener. Y fui a su oficina y me dice, no te preocupes, nosotros tomamos esa actividad, no te preocupes. Hermanos, hay que hablarlo, no tenga miedo. No le tenga miedo a su jefe. No lo van a correr. Y le aseguro que si lo corren, Dios tiene un mejor trabajo para usted. Se lo aseguro. Pero necesita fidelidad. Necesita armarse de ese valor espiritual que solamente Dios da con el proceso de santificación. Pero además de eso, Dios nos prueba de otras maneras. Venir a su casa el sábado. Dios nos prueba. Tal vez para los más jóvenes, noviazgos con no cristianos, con personas no conversas. Hay que decirlo, aunque duela. Dios prueba a los jóvenes. A mí también me probó, ¿cómo no? Por supuesto. Con personas no conversas. Pero yo le decía al Señor, dame sabiduría y dame fuerza para ser fiel a ti. Y miren, en Números 25 del 1 al 9 nos da una historia muy particular sobre este asunto y por qué Dios dice a lo largo del Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, usted lo va a poder leer. Números 25 del 1 al 9, moraba Israel en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Sigo en el 6, y he aquí, dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Usted está en una relación con una persona que no es del pueblo de Israel, metafóricamente hablando, tenga cuidado. Tenga cuidado. Son las tentaciones que el mundo pone a los hijos de Dios. Pero Dios ha prometido la salida. Dios ha prometido la victoria en esas pruebas que Dios te pone. Pero necesitas el proceso de santificación. Nadab y Abiú se presentaron impuros ante el Señor. Por ello, cuando yo me presento ante el Señor,
Debo despojarme de todo odio, de toda avaricia, de toda envidia, de toda amargura, de todo orgullo. Yo necesito estar limpio ante el Señor. En estos me santificaré, dice el Señor. El Señor es claro, en estos, en los que me buscan, en quienes se santifican, en quienes lavan sus ropas en el Cordero. Porque si mis pecados fueren como rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor, alabado sea su nombre. En estos me santificaré. ¿Cómo te estás presentando ante el Señor? ¿Cómo me estoy yo presentando, Rafael Blancas, ante el Señor? ¿Como Nadab y Abiú? ¿De una manera prepotente, alcoholizados, con las ropas sucias de pecado, con un fuego extraño que Dios no les dijo que usaran? ¿Cómo te estás presentando ante el Señor? ¿Cómo me estoy presentando yo ante el Señor? ¿Busco a Dios mañana, tarde y noche? Tú respóndete esta pregunta. Yo, Rafael Blancas, estoy buscando a Dios mañana, tarde y noche. Tú, Esther, ¿estás buscando al Señor mañana, tarde y noche? Tú sabes cómo es la relación que tienes con Dios, pero Dios te invita a que podamos buscarlo mañana, tarde y noche. No importa lo que hay en este mundo, no importa las tentaciones que tengamos como seres humanos, el Señor está ahí para escucharnos. Que su ley no sea parte de tu corazón, que siempre recuerdes lo que dice 1 de Pedro 2:9. Vamos a buscarlo. 1 de Pedro 2:9, una gran promesa que nos ofrece nuestro Dios. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso eres para el Señor. Eres un pueblo escogido, eres un pueblo apartado, eres un pueblo que va a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero si nosotros no llevamos un proceso de santificación y entramos como Nadab y Abiú ante el Señor, esto no va a poder ser una realidad en nuestras vidas. Es mi deseo que Dios pueda decir de ti, Juan, Samuel, Efrén, Rafael, Erika, Miriam, que Dios puede decir de ti, de mí, en estos me santificaré. Que el Señor bendiga a su iglesia y que podamos santificarnos diariamente para que el Señor pueda transformar nuestra vida y pueda hacer de nosotros unas personas y unos seres humanos que vayamos encaminados hacia la patria celestial. Que el Señor les bendiga.